Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana. Nosotros vamos a abordar el tema de las figuras literarias, de la clasificación retórica que existe. La retórica debe comprenderse como un ejercicio de técnica. De hecho, los antiguos griegos ya la consideraban de esa manera y fue Aristóteles quien pudo describirla de la mejor forma. Aristóteles recurría, por ejemplo, a un proceso de clasificación. No solamente lo hacía con los recursos de la expresión, que es propiamente donde nosotros debemos ahondar un poco más, sino también lo hacía con todo, con todo el conocimiento que se había generado en el mundo antiguo para comprender, por ejemplo, cómo éste había evolucionado, cómo se clasifican, bueno, un montón de información, de conocimientos, de ideas que se habían producido en el contexto de la Edad Antigua. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los otros filósofos, o más bien de los otros científicos en el contexto de la época de la antigua Grecia, como por ejemplo aquellos que deducen, aquellos que tratan de inducir sobre la realidad, Aristóteles es el filósofo que sintetiza y que analiza todo ese concepto. De hecho, lo analiza precisamente para sintetizarlo. Entre las cosas que nosotros debemos tener claridad sobre cómo se manejan los procedimientos, los métodos incluso para poder investigar, está el análisis y la síntesis. Aristóteles es un máximo exponente, es el analizador por antonomasia y el sintetizador también por antonomasia. Cuando hablamos de estos procesos nos referimos a que él trató de comprender todo en cada una de sus partes para poder realizar clasificaciones muy específicas y así presentarlas al mundo antiguo y obviamente nosotros como humanidad heredamos su conocimiento. Bien, cuando nosotros hablamos de retórica debemos abordar una dicotomía que no es posible dejar pasar por alto. El enfoque de la expresión y la comprensión. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, comprender textos, cuando hablamos ya de leer como tal, se asume precisamente en esa segunda parte de la dicotomía, de la comprensión. La primera parte es la expresión. En ese sentido, nosotros estamos hablando de que en esos dos elementos se centran muchas de las cosas que nosotros debemos analizar, comprender, por ejemplo, entender, en estudiar como tal, en muchos factores. Por ejemplo, dentro del proceso de la expresión está las destrezas de hablar, de comunicarse y con ellas vienen, por ejemplo, el interés por hacerlo bien mediante conferencias, mediante discursos, mediante todas las maneras que se puedan hacer. Hay una retórica, por ejemplo, dentro de la oratoria, hay una forma, un conjunto de técnicas que nos dicen cómo hacerlo bien, cómo llegar al gran público. Eso dentro de la expresión, entre tantas otras formas, por ejemplo, la expresión escrita, la redacción como tal. Pero en la otra parte de esa dicotomía está la comprensión, aquello que adquirimos, por ejemplo, a través de la lectura, por ejemplo, a través de un proceso que yo les he manifestado en varias clases que se llama hermenéutica, que es un procedimiento para analizar, que es un procedimiento sobre todo para interpretar los textos, para analizarlos, para comprenderlos. Entonces, nosotros estamos hablando que en esa dicotomía, es decir, esos dos elementos que no pueden estar separados, la expresión y la comprensión, se centra casi todo lo que nosotros debemos dominar como parte de una civilización que se precia precisamente de poder expresarse, de poder comunicarse. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la expresión y de la comprensión, son recursos que el ser humano debe potencializar, que están pues al alcance de todos los individuos, como lo decía el mismo Aristóteles, que todos, por ejemplo, podían aprender porque era susceptible de enseñar. En ese caso, por ejemplo, nosotros nos vamos a concentrar en el campo de la expresión y propiamente en la retórica del discurso escrito, sobre todo, que es parte de las 4 macrodestrezas que nosotros debemos desarrollar. Y dentro de esa retórica nosotros vamos a ir a las figuras literarias. Estas figuras literarias son elementos, son expresiones que se manifiestan para poder comunicar determinadas cosas, por ejemplo, pero embelleciendo. El enfoque de estas figuras literarias siempre va a ser embellecer lo escrito.
obviamente que también aplica al factor de la oralidad, por ejemplo. Pero en este caso nos vamos a centrar, digamos, en textos literarios, nos vamos a centrar más en ellos, en la poesía, en lo narrativo, por ejemplo, para poder comunicar de manera armónica, de manera que resulte un producto con belleza. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos una clasificación de las figuras literarias, las figuras fonéticas o aquellas que se centran, por ejemplo, propiamente en el campo del sonido, de los fonemas, que buscan la belleza precisamente en el sonido. Las figuras morfosintácticas, por ejemplo, aquellas que su belleza o el objetivo de su belleza se centra más bien en cómo las palabras se estructuran, cómo cobran sentido al momento de unificarse, entre otros elementos más. Y también, obviamente, el campo de las figuras semánticas. Estas figuras semánticas son aquellos recursos que buscan la belleza, pero a través de las ideas, de los conceptos. Recae plenamente en el significado de lo que se dice. Mayormente tiene las figuras semánticas una concepción, por ejemplo, dentro del conceptismo que fue de Francisco de Quevedo en tiempos del barroco, en tiempos del siglo de oro español. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de estos recursos, de las figuras semánticas, también debemos nosotros referirnos eminentemente a los tropos. Los tropos son figuras semánticas, pero que tienen un objetivo un poco más definido, el reemplazar un elemento por otro. Y bajo esa perspectiva, las ideas cuentan mucho. Por ejemplo, en este caso, el tropo por antonomasia vendría a ser la metáfora. La metáfora, por ejemplo, que hizo escuela incluso con Borges en el ultraísmo, tenía o tiene la esencialidad de reemplazar un elemento real o una expresión que se puede decir de forma que represente la realidad a través de una expresión imaginaria. Miren, por ejemplo, lo interesante del tema, ya la expresión, como tal, la palabra como tal, ya sea oral o escrita, resulta impresionante porque viene a ser una representación de la realidad. Es decir, incluso nuestra percepción de la realidad puede estar siendo engañada, puede estar siendo distorsionada. El lenguaje es una representación de esa percepción de la realidad y a través del lenguaje uno trata de moldear un poco esa percepción. Pero en este caso, por ejemplo, la metáfora trata de representar, o más bien de reemplazar aquella expresión que es directamente reflejada sobre la realidad a través de una expresión altamente imaginaria. Es decir, que como se expresa, por ejemplo, no existiría en la realidad, ¿no? Pues bien, nosotros debemos orientarnos también al asunto de cómo se fundamentan estas figuras literarias como recursos de la expresión, como parte de la retórica, a lo largo de la historia de la literatura. Cuando hablamos, por ejemplo, en ese sentido, nos referimos a que, digamos, como tal, las figuras semánticas fueron utilizadas por el conceptismo de Quevedo, la metáfora fue utilizada por el ultraísmo de Borges, la hipérbole fue utilizada, por ejemplo, por el boom latinoamericano, que intentaban ellos en los años 60 y 70 del siglo XX, intentaban representar la realidad de América Latina, sobre todo las dictaduras, pero exagerándola un poco, exagerando en este caso el contexto, quizá el enfoque, la percepción de la realidad. Pues bien, esa exageración que hicieron los escritores del boom latinoamericano en realidad se le quedó bastante corta a la realidad en sí misma, pues la realidad en sí misma era mucho más atroz que lo que ellos intentaban describirla en sus novelas, por muy fantásticas que pudiesen parecer, por muy mágicas que pudiesen parecer o totalmente, por ejemplo, ajenas al plano de la realidad, en su contexto verdadero, pues eran mucho más atroces, mucho más espeluznantes, precisamente por todo ese contexto de magia que engloba América Latina desde sus inicios, desde tiempos de la colonización.